Hola, soy la doctora Victoria Massaro. En este caso les voy a hablar de factores que incomunican. Muy pronto van a tener también el link de mi blog que va a tratar más en detalle estos factores. Quería hacer una breve introducción de la ciudad de Medellín, que se puede ver detrás mío, un clima espléndido. Estoy en un shopping, por eso me puse los auriculares para que se escuche claramente el audio. Y bueno, me parece que este es un tema súper importante, los voy a trabajar muy brevemente, así no se me hace muy extenso el video, pero bueno, quería mencionarlos y explicarlos brevemente cuáles son esos factores muy comunes. Esto, digamos, no es solamente para situaciones de pareja, sino en general nuestras habilidades de comunicación con otras personas, familiares, amigos, conocidos en el trabajo, obviamente las situaciones de pareja también, que siempre están obstaculizando esa comunicación efectiva que tanto muchas veces necesitamos entrenar, habilidades que se pueden justamente entrenar. Entonces quería empezar mencionando uno de esos factores es la falta de empatía respecto del estado emocional de la otra persona. En ese caso nos encontramos con que, digamos, simplemente no es el mood, no es el estado emocional ideal, no es el estado de ánimo ideal, ya sea el propio o el de la otra persona. Y es muy común, digamos, cometer este error, este factor que incomunica, porque muchas veces simplemente queremos decir lo que teníamos pensado decir. Listo, lo dije, y la otra persona obviamente no recibió el mensaje, mucho menos tenemos chances de que la persona reciba el mensaje como queremos que lo reciba, porque no hemos hecho esta primera lectura sobre sus estados emocionales, no hemos empatizado sobre si está triste, está enojado, esa persona, digamos, está dispuesta a escucharnos simplemente. A lo mejor no es el momento, tal vez sí puede ser en otro momento del día, pero en ese momento la otra persona o está triste o está abrumada o está enojada o está poco receptiva, y si yo no interpreto ese estado emocional, tengo aquí un primer factor que incomunica, que es esa falta de empatía. Muchas veces, digamos, tenemos prisa por decir lo que teníamos que decir, o nos parece importante tratar el tema cuanto antes, y nos olvidamos de preguntarle, bueno, ¿cómo estás? ¿Te está pasando algo? ¿Podés hablar en este momento o no? Bueno, hacer digamos, como la mínima introducción para saber si es el estado emocional ideal o no. Otro factor que incomunica es cuando estamos padeciendo de estrés diario. Hay factores estresantes, digamos, que a diario nos pueden estar generando situaciones de estrés, no nos damos cuenta y lo estamos como acumulando, lo estamos como recargando, lo estamos incluso literalmente llevando en el hombro, ¿no? O sea, como el peso se siente. Y es esa sobrecarga diaria, es esa vida exigente, la vida de ciudad típica, por ejemplo, puede llegar a ser, digamos, estresante muchas veces. A veces una demora en un trámite, en una fila que es interminable, que tardan en atendernos, o cuando nos atienden no, digamos, no logramos el objetivo que teníamos propuesto, no logramos concretar ese trámite, o por ejemplo tuvimos alguna situación preocupante en el trabajo, o tenemos alguna situación preocupante en el, digamos, doméstica, en nuestra casa. Entonces, cuando llegamos, acumulamos todo ese estrés y hablando del punto anterior, estar en el mood correcto, bueno, en este caso, este estrés que inconscientemente lo hemos venido acumulando debido a todos estos factores estresantes diarios, nos impiden muchas veces estar en el mood correcto, nos comportamos de manera irritable, nos enojamos casi que por cualquier cosa, no necesariamente porque la otra persona nos esté diciendo algo que realmente sea disruptivo per se, y de esa manera, digamos, volvemos a chocar con este factor que muchas veces impide que la comunicación fluya. Un tercer factor es muy parecido a este otro anterior, que tiene que ver con sufrir crisis de ansiedad. Hay personas que sufren crisis de ansiedad muy seguido. Al principio son pocos los factores que pueden desencadenar una crisis de ansiedad, después se van acumulando y casi cualquier situación o cualquier, digamos, elemento o factor la puede disparar. Entonces entramos en un ciclo que se vuelve cada vez más expansivo, es decir, que nos privamos incluso
interactuar normalmente en cada vez más cantidad de situaciones, incluso diferentes situaciones, porque diferentes factores pueden desencadenar esa crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad es como sufrir el estrés a un nivel, digamos, máximo, es decir, como si se tuvieran el nivel de intensidad del estrés que podemos llegar a soportar, como si lo subieran a un nivel máximo de exigencia que no podemos obviamente soportar, que lo sentimos en el cuerpo, que podemos tener algunos síntomas corporales incómodos como que me falta la respiración, me agito, sudo, tengo el sudor frío, tiemblo, siento que me voy a desmayar. Son las características de las crisis de ansiedad, entre otras. Y en estos casos, la persona que padece de crisis de ansiedad puede volverse muy poco comunicativa. Entiende que se vuelve tan irritable por cada vez más cosas, o sin sentido muchas veces se pueden desencadenar, y se siente incluso un poco bloqueada a la hora o bloqueado a la hora de simplemente interactuar con las otras personas, justamente porque no ha podido a lo mejor superar esas crisis de ansiedad o lo que la está desencadenando. Entonces aquí tenemos otro factor similar al anterior, solo que a un nivel de intensidad mucho mayor. Un cuarto factor que incomunica tendría que ver con la percepción egocéntrica. La percepción egocéntrica no es una cuestión de personalidad, es decir, no es que hay una personalidad egocéntrica, sino que tiene que ver con un error perceptual. Es decir, yo puedo tener, sin ser egocéntrica mayormente, puedo tener alguna percepción egocéntrica, y en ese punto es como que a lo mejor en lugar de hablar termino discutiendo con facilidad. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una perspectiva que me es amigable para mí misma, para mis necesidades, para mis pensamientos, para mis ideologías, ¿sí? De hecho, muchas veces las ideologías que se mantienen muy fuertemente arraigadas en nuestro mindset, en nuestra mentalidad, hacen que tengamos una percepción egocéntrica, aunque sea en ese punto. Entonces, no se trata de una personalidad completamente egocéntrica, sino de un error perceptual que muchas veces puede impedir que nos comuniquemos, digamos, o sea, que nos podamos comunicar sin enojarnos, que no nos podamos, digamos, como posesionar con una perspectiva o con una forma de pensar las cosas, sino que podemos escuchar otros puntos de vista y enriquecer nuestra comunicación. Es decir, para que la comunicación fluya, tiene que haber un intercambio de puntos de vista y no solo un único punto de vista que sería el mío propio. Otro factor que incomunica tiene que ver con tener preconceptos, ya sea de la otra persona o de la situación. Esos preconceptos muchas veces tienen que ver con estereotipos. Este tema yo lo desarrollé mucho más en detalle en otro blog, con lo cual, digamos, sí invito a que naveguen en mi sitio de Todo Un Poco Online, y miren los temas relacionados con los preconceptos, con los estereotipos y con los señalamientos. Es decir, a veces tendemos a ver la vida casi que como si nos pusiéramos unas gafas y solamente vemos la vida dentro de esa estructura que es el estereotipo, el pensamiento estereotipado o el preconcepto. Muchas veces este preconcepto también lo llevamos a la situación de pareja cuando pensamos o creemos o asumimos que ya conocemos a la otra persona, que va a reaccionar de determinada manera, y por ende ya ese preconcepto nos restringe muchas veces en poder ensayar de pronto otras estrategias de comunicación para poder llegar mejor a la persona y poder hacer que la comunicación fluya y la situación sea más enriquecedora. También puede deberse a la situación, es decir, si yo estoy por ejemplo, en una ciudad, hay determinados elementos de la cultura que no me están gustando, que no me están cerrando, ya me voy formando un preconcepto y esto muchas veces me va a impedir que fluya la comunicación con las personas de esa cultura, porque yo ya más o menos tengo una idea acabada de principio a fin, una idea armada o más o menos estructurada y estanca, digamos, respecto de quienes provienen de esa ciudad o quienes provienen de ese lugar o quienes provienen de esa cultura. Y por último,
no tener simplemente habilidades de comunicación efectiva desarrolladas que nos podrían facilitar muchísimo la comunicación y la interacción y el intercambio enriquecedor con el otro. Esas habilidades mínimamente de comunicación, yo también he dejado blogs sobre comunicación efectiva, tienen que ver con, por ejemplo, poder utilizar las pausas correctamente, saber cuándo tengo que hablar y cuándo no. Es como que intuitivamente uno sabe cuándo tiene el turno de la palabra y cuándo tiene que esperar a que sea la otra persona la que hable, la que exponga, la que se explique, la que a lo mejor encuentre las palabras. Tal vez la otra persona le cuesta un poquito más expresar o encontrar las palabras correctas. Hay que darle ese tiempo y hay que interpretar las pausas intuitivamente, así como los turnos, digamos de así, para poder hablar. O sea, nuestro turno para poder hablar. Eso básicamente tiene que ver con mínimas pautas de comunicación efectiva. Ser asertivo emocionalmente también ayuda porque yo expreso exactamente lo que necesito expresar, escucho a la otra parte, estoy ya dispuesto y abierto a que la otra parte, exponga su punto de vista, se explique, ejemplifique, y también, seguir líneas argumentativas, es decir, no tratar de ser psicorrígido, estructurado, sino tener una línea argumental más o menos definida para que no se pierda la comunicación en palabras ni en vaguedad de significados, pero sí, de alguna manera, lograr transmitir ese punto de vista o esos puntos de vista e invitar a la otra persona a que exponga los suyos o a que dé su parecer para que complemente, complete o incluso si es necesario cambie el propio punto de vista. Espero haberlos ayudado. Muy linda la ciudad de Medellín. Estoy feliz acá. Me parece una de las ciudades más bonitas de Colombia. Y bueno, quería compartir con ustedes esta experiencia y espero una vez más haberlos ayudado con este material. Si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar debajo del video. Si les gustó el video, les pareció útil, le pueden dar un like. Si desean compartirlo o activar la campanita de notificaciones una vez que se suscriben. Desde ya muchísimas gracias porque permiten que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir subiendo más material de psicología como este. Muchas gracias.